Buenas tardes. Agradezco la invitación por parte del comité organizador. Durante los próximos minutos hablaré de neuroimagen en leucemia. Me presento, soy Ruth Espinosa, médico neuroradiólogo. Los objetivos docentes de esta conferencia son conocer el espectro neuroradiológico de las alteraciones cerebrales en pacientes pediátricos con leucemia y enumerar los hallazgos neuroradiológicos para su adecuada caracterización. En el aspecto general, las leucemias son un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que resultan de una proliferación neoplásica de células hematopoyéticas en una etapa de maduración indiferenciada o parcialmente diferenciada. Se presentan aproximadamente el 74% de las personas menores de 20 años. La mayoría ocurren entre los 2 y los 5 años, siendo más frecuente en niños que en niñas. Con el objetivo de simplificar el enfoque y facilitar el diagnóstico diferencial, las características de neuroimagen se han clasificado en 3 categorías principales, entre los que se incluyen las manifestaciones directas de la enfermedad, las manifestaciones secundarias o efectos de la terapia y complicaciones por inmunosupresión. Iniciemos con la revisión. Los episodios cerebrovasculares hematológicos se encuentran entre las complicaciones más graves del sistema nervioso central que contribuyen a la morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Estas incluyen hemorragia, que puede ser intra o extraaxial, y las trombosis venosas e infartos cerebrales. Empecemos por la hemorragia, la cual se puede presentar como intra o extraaxial. La forma intraaxial se presenta como una hemorragia intracerebral o como hemorragia petequial. La hemorragia extraaxial es mucho menos común y casi siempre es subdural y en menor frecuencia es epidural. Empecemos con el primer caso, femenino de 15 años, que en las imágenes por tomografía computada muestra hiperatenuación del espacio subaracnoideo y zonas focales a nivel cortical frontal del lado derecho y algunas hemorragias petequiales aisladas. En el siguiente caso, masculino de 15 años, en el que observamos en la tomografía computada, en cortes transversales, la presencia de hematoma subdural frontoparietal izquierdo, que muestra sangrado en diferentes estadios, así como hematoma parafalcino y tentorial izquierdo, que condiciona hernia sulfacial. En el siguiente caso, masculino de 16 años, que muestra múltiples petequias de distribución en la unión córtico-subcortical en forma difusa en la secuencia SWAN de resonancia magnética y muestra algunas zonas de hiperseñal en la secuencia de difusión por presencia de sangrado reciente. En el siguiente patrón son los infartos venosos cerebrales que pueden desarrollarse secundario a oclusión venosa o también por trombosis debido a leucostasis o estado de la hipercoagulabilidad, particularmente con el uso de agentes como la L-asparginasa y la vincristina. En el siguiente caso se ve infarto venoso hemorrágico en territorio frontera parietal del lado derecho, secundario a trombosis del seno transverso, del seno sigmoideo y de la vena yugular derecha, identificados en la resonancia magnética, tanto en secuencias T1, en secuencia ecogradiente y en la venoresonancia. El evento vascular cerebral isquémico es mucho menos común y se asocia al uso de L-asparginasa y prednisona, así como también puede ser secundario a daño vascular inducido por radiación. En el siguiente caso, de masculino de 11 años de edad, presenta un evento isquémico frontoinsular derecho y temporal superficial del lado izquierdo, identificados tanto en tomografía computada como en la resonancia magnética en secuencia T2 y en secuencia de difusión. Por su parte, la encefalopatía posterior reversible, abreviada como PRES,
Es una enfermedad clínico-neuroradiológica con distintos hallazgos en las imágenes de resonancia magnética. La mayoría de estos casos, hasta un 70%, se puede detectar en la fase de inducción, seguida en un 10% en la fase de consolidación, siendo las áreas del cerebro más frecuentemente afectadas las regiones posteriores, y principalmente las regiones occipital y parietal posterior en hasta un 80%, seguidas por las regiones frontales en un 60%. En el siguiente caso, femenino de 2 años de edad en una fase de inducción, y este es un caso de una presentación atípica del PRES en la paciente que muestra hipoatenuación bitalámica en la secuencia T1, que se comporta con hiperseñal en la secuencia FLAIR y muestra restricción a la difusión. Se adiciona la presencia de hiperseñal cortical bioccipital, que también muestra restricción a la difusión en la resonancia magnética. Otra opción es la afectación orbitaria, que puede ocurrir de diferentes formas, siendo la más frecuente el sarcoma granulocítico. Las lesiones pueden surgir tanto dentro de la órbita o puede extenderse hacia la órbita desde estructuras anatómicas adyacentes. Las masas focales en forma de sarcoma granulocítico pueden ser bilaterales, intraconal o extraconales. Otras localizaciones incluyen la infiltración de los músculos extraoculares, la infiltración del nervio óptico y la afectación intraocular de la cámara anterior, tanto del cuerpo ciliar, la coroides, la retina y la afección de los anexos oculares. Los diagnósticos diferenciales incluyen rabdomiosarcoma metastásico, linfoma, neuroblastoma y pseudotumor inflamatorio idiopático. Veamos el siguiente caso de femenino de 17 años que se presenta a la resonancia magnética con una lesión intraorbitaria izquierda que infiltra el músculo recto superior y se extiende hacia el espacio preceptal. Es isointensa en la secuencia T1 e hiperintensa en la secuencia FLAIR, como claramente lo muestran las flechas, que muestra restricción a la difusión, no presenta calcificaciones y muestra un reforzamiento intenso en la secuencia T1 con FATSAT. En el siguiente caso, de una femenina de 7 meses de edad, muestra desprendimiento retiniano en ambos globos oculares que no muestran reforzamiento significativo posterior a la administración de gadolinio y que adicionalmente podemos identificar presencia de micropetequias que tienen una distribución difusa. Por otro lado, la enfermedad meningia por células leucémicas puede afectar la dura madre, las leptomeninges o ambas, y esta puede ser difusa o focal. Si bien la confirmación citológica es necesaria para el diagnóstico, las imágenes son complementarias al análisis citológico del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico diferencial debe realizarse con meningitis infecciosa o inflamatoria, así como irritación debida a quimioterapia intratecal o hemorragia. En el siguiente caso, de femenina de 11 años de edad, en una fase de inducción, vemos en la tomografía computada la presencia de hiperatenuación cortical difusa, que está marcada con las flechas, y en la resonancia magnética, en la secuencia FLAIR, se corrobora esa hiperseñal cortical difusa que tras la administración de gadolinio muestra un reforzamiento pial difuso de aspecto pseudonodular en algunos componentes, sobre todo a nivel postcentral. Otra forma de presentación de la enfermedad meningia es la siguiente. Este es un caso de un masculino de 15 años de edad que muestra incremento de la densidad y engrosamiento de las folias cerebelosas que se asocia a hiperatenuación del tentorio cerebelar, asociándose adicionalmente a obliteración de las cisternas perimesencefálicas. Ahora
Veamos las neuropatías. La afección de los nervios craneales se va a objetivar con incremento de la densidad o de la intensidad de señal de los nervios craneales, que puede ser bilateral y múltiple. Veamos el siguiente caso, masculino de 17 años de edad, en el que se sospecha una polineuropatía. Y en la resonancia magnética con gadolinio podemos identificar en los cortes transversales la presencia de reforzamiento, en este caso del tercer nervio, del segundo nervio, del quinto nervio, del complejo 7 y 8 y reforzamiento nodular irregular del quinto nervio del lado derecho, como lo están señalando las flechas. Ahora pasemos a las lesiones secundarias. Y esta casi siempre es secundaria al uso de agentes quimioterapéuticos que causan lesiones en la sustancia blanca cerebral, que generalmente son inespecíficos y pueden presentarse con compromiso simétrico difuso de la sustancia blanca subcortical, periventricular y sustancia blanca profunda, con preservación relativa de las fibras subcorticales. Uno de ellos es el metotrexate. Este, en grandes dosis, es una de las principales causas de encefalopatía dentro de las 2 primeras semanas después de la administración, ya sea intravenosa o intratecal, y puede presentarse como un accidente cerebrovascular, identificándose como áreas de difusión restringida a nivel del centro semioval, que es un hallazgo muy característico del metotrexate, así como también se puede presentar con daño crónico en la sustancia blanca, que se va a caracterizar por lesiones focales o confluentes periventriculares con atrofia cerebral concomitante, así como reforzamiento de las raíces nerviosas lumbosacras en su vertiente anterior. El diagnóstico diferencial incluye la afectación leucémica leptomeningia, el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, aquí para diferenciarlo, la temporalidad juega un papel crucial para su diagnóstico. Veamos el siguiente caso, femenino de 15 años, en fase de consolidación y en tratamiento con metotrexate, en cuyas imágenes de resonancia magnética vamos a identificar la presencia de hiperseñal subcortical, cortical, de las fibras U, así como también hiperseñal periventricular, sobre todo que están predominantemente localizadas a nivel de la región frontoparietal y que muestran relativa restricción a la difusión. Esto es una presentación bastante típica de la intoxicación por metotrexate. Otra de las presentaciones es la microangiopatía mineralizante, que consiste en calcificación distrófica de las paredes de las arteriolas precapilares, capilares, vénulas y de las arterias lenticuloestriadas. Normalmente aparece tras el tratamiento con radioterapia, o que puede ser sola o combinada con metotrexato intratecal. Esta complicación ocurre especialmente en menores de 5 años y se puede presentar incidentalmente con calcificaciones puntiformes en los núcleos de la base, que es la zona más común, pero también se pueden presentar en núcleos dentados y en la unión córtico-subcortical. Veamos el siguiente caso de femenino de 13 años de edad, que tiene el antecedente de radiación, en la que identificamos presencia de múltiples focos calcificados que están localizados en la interfase de la sustancia blanca con la sustancia gris en la tomografía computada, que también se distribuyen en los núcleos de la base, sobre todo en los globos pálidos y en los tálamos, en relación a una microangiopatía mineralizante.
Otro caso de femenino de 9 años de edad que también tiene antecedente de radiación y quimioterapia y que se presenta con hiposeñal del globo pálido medial bilateral en la secuencia ecogradiente y en la difusión, y con relativa hiperseñal en la secuencia T1, que suele ser simétrico, que es otra forma de presentación de la microangiopatía mineralizante. Por otro lado, la malformación vascular críptica o radioinducida es un efecto tardío de la radiación que puede aparecer dentro de los 2 a 19 meses por radiación y es relativamente con mayor distribución en la zona de transición entre el tejido radiado y el tejido sano. Se presenta como telangiectasias capilares o angiomas cavernosos y presentan un crecimiento que puede ser lento, seguido de eventos hemorrágicos autolimitados que permanecen estables durante muchos años. El diagnóstico diferencial es principalmente con una angiopatía amiloide o presencia de recidiva tumoral, así como también de las metástasis. En el siguiente caso, femenina de 5 años de edad que tiene antecedente de radiación y quimioterapia, en la que identificamos en la tomografía computada en los cortes transversales la presencia de lesiones nodulares hiperdensas señaladas con la flecha y a distribución subcortical y en forma difusa. Otro caso, masculino de 15 años de edad, en la que en las imágenes de resonancia magnética podemos identificar la presencia de lesiones circunscritas con borde hipointenso, o sea, en secuencia tanto en T2 y en secuencia ecogradiente, con aspecto de palomita de maíz, que es mejor visualizado sobre todo en la secuencia de susceptibilidad magnética, mostrando una zona central reticulada, y en este caso es una presentación única, pero también puede ser múltiple, y esta lesión posterior a la administración de contraste no muestra un reforzamiento significativo. He ahí su inclusión como una malformación críptica. Pasemos ahora a las segundas neoplasias, que son relativamente raras y se relacionan principalmente con la radioterapia y tienen una prevalencia general del 3 al 12%. Entre los tumores intracraneales de segunda aparición se presenta hasta un 70% a los meningiomas, en un 20% a los gliomas y en un 10% a los sarcomas. El periodo de latencia entre el tratamiento y el desarrollo de esos tumores puede ser variable. Desafortunadamente, los tumores inducidos por el tratamiento son más agresivos y altamente refractarios a la terapia, por lo cual es muy importante su identificación en fase temprana. El presente caso de una femenina de 16 años de edad que tuvo antecedente de radiación y quimioterapia 5 años previos a la identificación de la segunda neoplasia, en la que identificamos un proceso tumoral bifrontal y del cuerpo calloso que tiene una intensidad de señal heterogénea con edema vasogénico bastante acentuado en secuencia FLAIR y que muestra un reforzamiento heterogéneo en la secuencia contrastada, así como presencia de lesiones satélites que correspondió a un glioblastoma multiforme. Por último, dentro de las complicaciones por la inmunosupresión, la infección intracraneal puede ocurrir por varias vías relacionadas a las infecciones sinonasales agresivas y a la diseminación intracraneal hematógena. Cabe destacar que en su mayoría son infecciones micóticas que se caracterizan por destrucción ósea, invasión vascular y diseminación intracraneal rápida, causando meningitis, abscesos cerebrales, infartos isquémicos o hemorrágicos. Entre los más frecuentes son los abscesos. Veamos el siguiente caso, de femenino de 8 años de edad, en la cual
En la resonancia magnética podemos identificar la presencia de abscesos intraparenquimatosos que están distribuidos en la unión córtico-subcortical, frontal bilateral y precentral del lado izquierdo, que muestran restricción a la difusión y que muestran reforzamiento irregular, grueso, pseudonodular, que sugieren etiología micótica, y en el resultado histopatológico fue debido a una aspergilosis. Para concluir, debemos recordar que existe gran diversidad de las afecciones que afectan al sistema nervioso central en pacientes pediátricos con procesos oncomatológicos. La presentación de los diversos patrones se relacionan con la enfermedad primaria, las diversas terapias antineoplásticas que son necesarias para su tratamiento, como son radioterapia, quimioterapia y trasplante de la médula ósea, o complicaciones infecciosas. Y por último, los hallazgos en neuroimagen son una herramienta que facilitan el diagnóstico rápido, que es esencial para una terapia temprana y una mayor supervivencia general. Con esto concluyo mi participación. Por su atención, gracias. Si existe alguna interrogante, les comparto mi correo electrónico en la siguiente diapositiva.